Buenos días, bienvenidos al cuarto día de las jornadas académicas La ciencia ficción y lo fantástico en el cine y la literatura. En esta ocasión las hemos dedicado a la magia, la brujería y la hechicería. Hoy tenemos la séptima mesa con 4 invitados que nos van a hablar sobre diferentes temas relacionados con nuestras jornadas. Iniciaré presentando a cada uno de ellos, les daré la palabra y al final tendremos un breve espacio para algún comentario, saludo o alguna pregunta dirigida a nuestros ponentes. Iniciaremos entonces esta mesa con la participación de Cecilia Colón Hernández. Se las presento, ella es licenciada y maestra en literatura y doctora en historiografía por la UAM Azcapotzalco. Ha impartido clases en la UAM Azcapotzalco, la Universidad Salesiana y la Universidad del Claustro de Sor Juana, además de cursos en diversas instituciones como la Alcaldía Gustavo A. Madero. Sus últimos libros publicados son Cartas de Amor, de la UAM Azcapotzalco, y la coordinación del libro colectivo Nosotros y Nuestros Monstruos, Acercamientos a la Literatura Fantástica, publicado por la UAM Azcapotzalco también, en donde tiene un extenso artículo sobre vampiros. Amén de publicar artículos de investigación en revistas especializadas como Fuentes Humanísticas y Tema y Variaciones de Literatura. Coordinó el diplomado en literatura fantástica en 2015-2016 en la UAM Azcapotzalco. Ganó el premio a la docencia en 2017, otorgado por la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Azcapotzalco, cada año a 2 de sus profesores más destacados. Coordina y dirige de manera personal un taller de lectura desde 2017. Sus temas de investigación incluyen narrativa del siglo XIX, leyendas de la Ciudad de México, mujeres narradoras del siglo XX, periodismo femenino en los años 40 en México, literatura fantástica y vampiros. Iniciamos con esta mesa. Bienvenida, Cecilia. Adelante. Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación a estas jornadas. La ponencia que voy a presentar se llama El vampiro más sutil de la literatura mexicana en Un doctor, de Manuel Paino, y doy inicio. Durante el siglo XIX se afianzó en Europa la figura del vampiro como un arquetipo literario que ha sobrevivido hasta nuestros días. Desde finales del siglo XVIII se empezaron a escribir cuentos y novelas cortas que le fueron dando al vampiro su esencia, cada vez una imagen más definida hasta llegar al más terminado y temido, Drácula, de Bram Stoker, novela publicada en 1897. 100 años después del texto considerado como el primero que abre esta tradición vampírica, La novia de Corinto de Goethe, poema publicado en 1797. Mientras tanto, ¿qué pasaba en México? La investigación que he hecho y he vertido en un largo artículo titulado Hay un nuevo habitante en la Ciudad de México, el vampiro, me dice que en el 19 no se escribió algún cuento o novela que llevara por protagonista a un vampiro. Sin embargo, ya había antecedentes. Uno de ellos es la novela Oceánida, de Rafael de Sayas Enríquez, de 1887, cuya protagonista está considerada como la primera femme fatale mexicana, en palabras de Esther Hernández Palacios. A pesar de esto, al revisar desde el año pasado algunos cuentos de Manuel Paino, Justo Sierra y Vicente Riva Palacio, encontré con enorme sorpresa que ellos habían escrito cuentos que bajo la lupa vampírica quedaban perfectamente como antecedentes de un corpus vampírico que se consolida hacia finales del siglo XX y lo que va de este XXI. Así que les comparto este hallazgo. El cuento Un doctor, de Manuel Paino, que por cierto se publicó en 1843, está dividido en 4 pequeños capítulos que van marcando los pasos del tiempo. El narrador es el propio médico, cuyo nombre nunca se dice, que habla con un interlocutor que no sabemos quién es, pero nos damos cuenta de su existencia porque a veces se da un diálogo en donde ambos se hacen preguntas. Este cuento, de primera intención, podríamos inscribirlo en el romanticismo mexicano más puro, pues aparentemente es una historia de amor frustrado. El médico se enamora de Cecilia, su paciente, a quien había conocido de niña, pero cuando vuelve a verla convertida en una hermosa joven de 15 años, sus sentimientos hacia ella cambian. Sin embargo, si la leemos desde una mirada vampírica, la interpretación cambia por completo.
y vamos a ver cuáles son esos elementos que parecen muy sutiles, apenas insinuados, pero que son muy vampíricos. Comenzaremos con los primeros síntomas de la enfermedad que dice la nana de Cecilia al doctor. Cito, ¿qué tiene? No lo sé, doctor. No come, no duerme, cada día se pone más extenuada y más pálida. Vaya, veo que no es cosa de cuidado, le interrumpí sonriendo. Esa enfermedad es amor. Curaremos a esa niña casándola si el novio es bueno. Ni lo imagine usted. Mi ama jamás ha amado a nadie. Es una enfermedad física y terrible la que padece. Termino cita. Nos podemos preguntar, ¿realmente la joven está enamorada? Eran los síntomas clásicos de amor en aquel siglo XIX. Y por otro lado, cabe hacer énfasis en las palabras de la nana, enfermedad física y terrible. Aunado a esto, una reflexión del doctor nos hace pensar que el asunto no es tan sencillo. Cito, cabizbajo me retiré, contemplando que tenía que luchar a brazo partido con la muerte para arrancar de sus manos a esta flor casi marchita. Era un desafío formal, era un lance en que mi reputación, mi orgullo y un afecto indefinible y culto me obligaban a poner todo mi estudio, todo mi cuidado en volver la salud a Cecilia. Sin embargo, la enfermedad es peligrosa y además había hecho ya muchos progresos. Termina cita. ¿Qué es lo que sospecha el doctor? Parece que ni él mismo lo sabe. A pesar de esto, Cecilia logra componerse un poco, lo suficiente para poder salir de su casa y dar un paseo del brazo de su médico, quien, tímido, piensa en confesarle sus verdaderos sentimientos, pero no se atreve. Y así se lo dice al interlocutor que no conocemos. Cito, inútil será decir a usted que yo estaba loco de placer y de orgullo, sintiendo el ligero peso del brazo de Cecilia. Quise por primera vez insinuarle que el que había sido su médico sería su esposo, que el que le había puesto de nuevo en el camino de la vida sería también en lo de adelante su guía y su compañero. Pero tenía un nudo en la garganta y no encontraba palabras con qué comenzar mi declaración. Termino la cita. Vemos que el médico, a pesar de todo, es un hombre extremadamente tímido que no se anima a declarar su amor, pues ve en Cecilia a su mayor ideal y tal vez por eso mismo no se atreve a decirle nada. Sin embargo, logra hacerlo a través de las palabras de una carta, esa misma que se aprendió de memoria y que le repite a su interlocutor. Al leerla vemos que está muy en el estilo del siglo XIX, llena de un romanticismo en donde se desborda el amor. Y les voy a leer esa hermosísima carta. Cecilia, el que fue médico de usted y la libró de la muerte, ha tenido la locura de pensar que podría tal vez llegar a ser su esposo. ¿Consentiría usted, Cecilia mía? ¿Aceptaría usted mi pequeña fortuna y mi grande amor? ¿Aceptará usted a un hombre lleno de defectos físicos, pero cuya alma entera la consagrará a la felicidad de usted? Ruega usted que conteste a quien es su obediente servidor, que besa sus pies. Termina la carta. La respuesta de ella es un tanto ambigua, pues sin rechazarlo de facto, se niega y le pide un plazo para poder resolverlo. Ante esta negativa, el médico se desespera y piensa en lo peor, desde suicidarse hasta exigirle una satisfacción. Sin embargo, al cabo de 4 días, visita nuevamente a Cecilia y su sorpresa es enorme cuando ve que en la casa de ella estaban velando a un difunto y que ese difunto era la propia Cecilia. El cuento termina abruptamente con las lágrimas del recuerdo de aquel amor frustrado, pero cuando el médico cree que le ganó la partida a la muerte, ella va por su premio. Ahora retomemos los demás elementos vampíricos. Cuando el médico revisa a Ceci, la sintomatología es muy similar a la que presentaban todas las inocentes damas que recibían la visita de un vampiro. Y eso obviamente lo podemos ver en toda la literatura vampírica del siglo XIX. No come, no duerme, cada día se pone más extenuada y más pálida. Síntomas clásicos de visitas vampíricas nocturnas. Es la nana quien comenta que la enfermedad no es el amor, sino algo más terrible. Es decir, ella sospecha algo. El médico intenta curarla con todos los remedios que le suministra y los paseos. Siempre el aire libre era algo así como el remedio para todo.
logra aparentemente alejarla de la muerte. Cuando ella ya está curada, el médico se da cuenta de que está enamorado de Ceci, pero su timidez le impide declararle su amor en persona y recurre al método más romántico del siglo XIX, una carta de amor que ya leímos. La respuesta de ella a la carta ya vimos que es totalmente ambigua. No se sabe bien a bien qué decisión tomará. Pues por un lado le dice que lo aceptará como parte del compromiso a quien le debe la vida. Cito, pero si usted quiere mi amor y mi ternura, le ruego que me conceda un plazo para resolverme. Termina la cita. Ella insinúa muy sutilmente, además, otras cosas. Cito, si acaso amara yo a otro, si conservara una esperanza alimentada desde mi niñez, si pronunciara un sí falso en el altar, ¿le parecería a usted, doctor, que pagaba dignamente sus servicios? Termino la cita. Esto obviamente nos abre la puerta para conjeturar acerca de si hay otro y si ese otro es aceptado por la sociedad y por su familia. Recordemos que en esa época la sociedad jugaba un papel definitivo en las relaciones. Cuando el médico la va a buscar, días después, se topa con la terrible noticia de que ella murió. Si ella ya estaba curada, ¿por qué recayó tan rápido? Solo habían pasado 4 días desde que él hace ese paseo y trata de insinuarle algo de lo que ella, de que lo que siente por ella. La muerte puede ser una alegoría del vampiro, pues su presencia está muy asociada con ella. Recordemos que él ya visitó ese reino y sabe lo que es morir y resucitar. Por otro lado, Ceci casi siempre está como muerta por las descripciones que hace el narrador de ella. Cito, eran las facciones delicadas de la niña que yo había conocido, pero alteradas por el sufrimiento. Sus ojos negros y rasgados no brillaban con la alegría de la niñez. Sus mejillas estaban encarnadas, pero no era el color de la juventud, sino el efecto de la calentura y agitación del camino. Por lo demás, Cecilia, extenuada con las mejillas hundidas, con los labios sin color y con un tinte de melancolía indefinible, era a mis ojos más interesante que lo había sido en otro tiempo. Y más adelante, él dice lo siguiente. Cecilia fijó en mí sus negros ojos y se puso más encendida. Yo saqué mi reloj para contar las pulsaciones y evitar que los circunstantes conocieran la turbación que me causó su mirada. ¿Tiene usted apetencia de comer? Ninguna. ¿Y sed? Mucha. ¿Y siente usted dolor de cabeza? Por las tardes. ¿Qué más le duele a usted? El pecho. Al oír esta palabra me puse pálido. Fingí tos y me cubrí la mitad de la cara con mi mascada. Cecilia tosió también. Se puso pálida y exclamó, Jesús mío, qué ardor tan terrible. ¿Ardor, Cecilia? ¿Y dónde? En el pecho, señor doctor. Parece que tengo una llama. Agua, por Dios, una gota de agua. Sí, agua es menester, pero le mezclaremos una poca de goma. Le dije, no tenga usted cuidado. Todo eso es a causa del camino y de la agitación. ¿Y el corazón? Sí, señor. Y me late con tal violencia que me ahoga. Doctor, agua. Cecilia entrecerró los ojos y su respiración era trabajosa. Me acerqué y oí los latidos de su corazón como los sonidos de la péndola de un reloj de sala. Termina la cita. Cecilia está enferma de amor, pero no de un amor normal, sino de un vampiro. El dolor del pecho puede significar la mordida del vampiro. El cuento está fechado en 1842. Para esos momentos, en varios cuentos de vampiros todavía estos mordían en el pecho, no en el cuello. Ejemplo de esto es No despertéis a los muertos de Tic, lo que puede dar perfectamente la idea de una mordida vampírica. Cecilia tiene mucha sed y no hambre. Si bien estos síntomas pueden ser de varios padecimientos, también lo puede ser de un vampirismo naciente, pues algunos personajes así lo han manifestado, como la protagonista de La sed de Adriana Díaz Enciso. El día en que el médico se asoma a su ventana, poco antes de que Cecilia muera, tiene un mal presentimiento. Cito. El quinto día, continuó el doctor, amaneció el cielo cubierto de nubes. Un viento frío del norte comenzó a soplar y una ligera llovizna caía por intervalos. Abrí la ventana de mi cuerpo y dije para mis adentros, estas malditas nubes y este aire frío van a destruir todo mi trabajo.
¿Usted sabe lo funesto que son estos días fríos y nebulosos para los que padecen del pecho? Termina la cita. Recordemos que el vampiro se puede transformar en rata, lobo, murciélago y niebla. La narración del párrafo anterior nos indica que tal vez el vampiro ronda a Cecilia en forma de niebla y no la dejará escapar, pues adquiriendo esta forma puede entrar a cualquier lugar. La declaración de amor del médico por medio de la carta parece acelerar el final de Cecilia, pues ella puede aliviarse y casarse con el doctor. Por eso, cuando el médico va a buscarla, ella ya está muerta. El vampiro no permite que se la arrebate y se le adelanta. Creo que una de las cosas más interesantes de este cuento es precisamente esa ambigüedad con la que se juega todo el tiempo. Ese sí es o no es que vemos desde que Cecilia presenta los primeros síntomas y el médico se da la tarea de querer arrebatársela a la muerte sin lograrlo. Y aquí cabría una pregunta. ¿Era la muerte o era un vampiro? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cecilia. Es un gusto y un honor volverte a ver en estas jornadas, porque ya habías participado antes con este tema en el que tú eres experta y del que nos has anotado rasgos muy interesantes y creo que poco conocidos por la afición vampírica de nuestras jornadas, porque es un tema que se trata recurrentemente. Muchas gracias. Estoy segura que habrá comentarios, habrá alguna pregunta al final. Por ahora te lo agradezco mucho. Al final, pues ya saben, nuestra audiencia puede hacer preguntas, comentarios a través de nuestra transmisión de los comentarios y se las haremos llegar a Cecilia. Muchas gracias, Cecilia. Gracias. Como segunda ponente tenemos a Zaida Estrada Huitrón. Se las presento. Ella es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, egresada de la especialización en Literatura Mexicana del siglo XX por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Actualmente, como estudiante de la maestría en Literatura Mexicana Contemporánea, también en la UAM Azcapotzalco, desarrolla una investigación sobre la representación de los personajes femeninos en la literatura fantástica mexicana. Colabora en el programa Cuentos Cortos para Días Largos, transmitido por la UAM Radio con el guión El lado oscuro de la ciudad, un recorrido por los cuentos de Bernardo Esquinca. Facilitadora del taller virtual Aproximación a la narrativa de escritoras fantásticas mexicanas, en el marco del Librofest Metropolitano 2022, que se desarrolló en agosto y septiembre del año pasado. Sus líneas de investigación son la literatura neofantástica en Julio Cortázar, el estudio de los discursos de lo femenino de lo femenino desde la perspectiva de los personajes femeninos en la narrativa de Laura Esquivel, la representación femenina en la literatura fantástica mexicana. Bienvenida, Zaira, el tiempo es tuyo. Hola, buenos días a todos y muchas gracias. Es un gusto para mí regresar a la que fue mi casa. La ponencia que yo ahorita comenzaré se titula La herbolaria mágica como umbral en la literatura fantástica mexicana. Si bien hablar de la herbolaria y sus propiedades medicinales no nos es del todo ajeno, pues somos herederos de una tradición actualmente fortalecida de sanación a través de las hierbas, lo cierto es que no podemos dejar de lado la relación entre la herbolaria y el pensamiento mágico antiguo, que atribuía a algunas plantas la capacidad de permitir al ser humano vislumbrar aquello que le es oculto a los ojos de la razón. Solo basta recorrer el famoso mercado de Sonora en el centro de la Ciudad de México para dar fe de la importancia que la herbolaria mágica tiene hoy en día. Amuletos, pócimas y perfumes son la muestra de la relación entre plantas, magia y hombre. Ellas, según la creencia, permitirán que los obstáculos de los caminos se disipen. Creamos o no en la posibilidad de atribuirle condiciones mágicas a la herbolaria de nuestro entorno, lo cierto es que somos cercanos a la superstición que emana de ellas. Siempre en busca de respuestas, el ser humano ha recurrido al uso de plantas sagradas para poder rebasar los límites de la realidad que le es conocida. El peyote, los hongos, la ayahuasca son algunos conductores herbolarios que en la actualidad han resurgido en distintas prácticas que ya no solo se centran en la sanación física de las personas, sino en la parte espiritual, que según los conocedores es donde estas plantas ejercen su verdadera magia,
pues gracias a sus propiedades permiten debilitar el velo que divide dos concepciones del mundo, partiendo de lo conocido para acceder a lo desconocido. Plantear la posibilidad de la existencia de un mundo desconocido y amenazante que cohabita con el mundo cotidiano es una de las interrogantes más fascinantes que se problematizan en la literatura fantástica. Ana María Morales, teórica mexicana especializada en el género maravilloso y fantástico, sintetiza la problematización de estos dos mundos que cohabitan como una experiencia de los límites en el discurso literario. Dicha experiencia es el resultado de la confrontación de dos concepciones del mundo o de la realidad ante la convivencia, ante la convivencia terminan por crear una ruptura. Cuando el velo que las divide se rompe, la existencia de aquello que desconocemos penetra violentamente en la estabilidad de lo conocido, permitiendo así que lo fantástico cobre fuerza frente a la incapacidad de explicar el suceso acontecido que alteró el mundo familiar. Para ejemplificar esta ruptura clave en la poética de lo fantástico, podemos observar que en algunos casos de la literatura mexicana, la irrupción de lo sobrenatural se da a través de la presencia de flores y hierbas que alteran la percepción de los personajes. Con todo, el efecto alucinante que estas por naturaleza poseen me ha permitido considerarlas como una suerte de umbral, o también de ser el testimonio de la presencia fugaz pero perturbadora del hecho sobrenatural. En este sentido, no solo observamos el papel que juegan dichas hierbas, sino cómo es que éstas guardan una relación íntima con los personajes que las manipulan, brujas, hechiceras o magas, hijas de Circe que a su antojo dirigen el destino de los incautos. Al menos dos ejemplos clave de la función de la herbolaria mágica y la ruptura de los límites entre mundos está presente tanto en el cuento Griselda de Amparo Dávila como en Aura de Carlos Fuentes. Es importante señalar que en esta última obra se destaca la presencia de la bruja como símbolo de la alteridad, donde los juegos con el tiempo y el espacio cobran vida a través de las prácticas rituales emprendidas por el personaje de Consuelo. Para analizar el papel de las hierbas como puente o umbral, es necesario establecer algunas consideraciones conceptuales mínimas, en el entendido de que la función del umbral en el relato fantástico es la de dar cuenta del choque de dos mundos existentes pero problemáticos que suponen así la confrontación de dos concepciones del mundo, este también es definido por Andrea Castro como, cito, el espacio en el cual estas fronteras se disuelven, produciendo así la coexistencia de los tiempos, de la realidad y la ficción, de la vida y la muerte, del yo como sujeto y el yo escindido, de la razón colapsada bajo el peso de la sinrazón. Es un espacio al que el personaje ingresa atravesando un umbral. Fin de la cita. De acuerdo con Rosemary Jackson, este espacio que está fuera del orden cultural a su vez está dentro de un recinto cerrado y conduce inevitablemente a los espacios sombríos de la literatura gótica y que en la literatura fantástica mexicana son representados bajo la apariencia de viejas casonas como en Aura y Griselda, espacios cerrados donde los juegos con el tiempo estarán en mayor medida condicionados por los efectos alucinógenos de las hierbas. El primer caso de la herbolaria mágica como umbral y quizá el más emblemático de la literatura fantástica mexicana lo tenemos en Aura de Carlos Fuentes. La novela problematiza una de las preocupaciones existenciales de todo ser humano, su finitud, misma que será quebrantada por el personaje de Consuelo, bruja que retrasa su propia muerte transgrediendo las leyes naturales del tiempo. Conocedora del poder mágico de las hierbas, es como Consuelo logra obtener la inmortalidad encarnada en Aura, su doble, cito. Le advertía a Consuelo que estos brebajes no sirven para nada. Ella insiste en cultivar sus propias plantas en el jardín. Las hierbas no la fertilizarán en el cuerpo, pero sí en el alma. Fin de la cita. La obra desde su inicio nos adentra en el espacio cerrado de la casona de Consuelo, cuya atmósfera sombría perfectamente se puede empatar con los fúnebres castillos de la literatura gótica, donde la temporalidad parece estar suspendida. Si contrastamos la imagen de un mundo real que verá Montero, imagen de la modernidad descrita en referencia al espacio urbano del centro histórico de la Ciudad de México. Cabe destacar que el tiempo que transcurre desde la llegada de Felipe hasta la revelación de su doble es de pocos días. Sin embargo, la atmósfera narrativa nos hace crear la ilusión de que transcurrió más tiempo. Es curioso que el único espacio iluminado de la vieja casona es el destinado por Felipe, habitación situada en lo alto de la casa y que contrasta con el resto. De manera simbólica, la casona representa la cueva femenina a la que ingresará Montero, espacio donde el olor a hierbas, a lo terrenal y por ende a lo femenino, será un indicio de la irrupción de lo sobrenatural en la narración. Cito, intentas penetrar la oscuridad de ese callejón techado o patio, porque puedes oler el musgo, la humedad de las plantas, las raíces podridas, el perfume adormecedor y espeso. Fin de la cita. La característica que Montero le atribuye al olor de las plantas como adormecedor y espeso nos permite relacionar el efecto calmante y alucinógeno que éstas comenzarán a ejercer en el personaje.
para inducirle posteriormente otra percepción de la realidad. Pues no olvidemos que el umbral también representa el espacio del horroroso, según Richard Rost. Como espacio liminal, el umbral es el punto de encuentro entre la vigilia y el sueño, la cordura y la locura, una suerte de limbo en el que el personaje se encontrará a causa de los efectos herbolarios. En este sentido, el espacio que alberga lo horroroso será el patio techado donde Consuelo resguarda las hierbas mágicas. Cito: las hierbas olvidadas que crecen olorosas, adormiladas, las hojas anchas, largas, hendidas, vellosas del beleño, el tallo sarmentoso de flores amarillas por fuera, rojas por dentro, las hojas acorazadas y agudas de la dulcamara, la pelusa cenicienta del gordolobo, sus flores espigadas, el arbusto ramoso del ebónimo y las flores blanquecinas, la belladona. Cobran vida a la luz de tu fósforo, se mecen con sus sombras mientras tú recreas los usos de este herbario que dilata las pupilas, adormece el dolor, alivia los partos, consuela, fatiga la voluntad, consuela con una calma culposa. Fin de la cita. La presencia de hierbas como el beleño, la dulcamara, el gordolobo, el ebónimo y la belladona nos remonta a los tratados medievales donde se clasifican los usos medicinales, pero también los peligros que cada hierba poseía. Cabe mencionar que varias de ellas se encuentran incluidas en las solanáceas, por su alto grado de toxicidad y que en la Europa medieval eran consideradas como las hierbas de las brujas. Utilizadas mayormente en ungüentos, provocaban una suerte de fantasías oníricas, conocidas como el famoso vuelo mágico, debido a sus efectos sedantes y anestésicos. Vinculadas con las prácticas conocidas como Shabbat, las hierbas inducían al trance, provocando la ruptura de los velos dimensionales. Según los tratados sobre brujería, los ritos estaban también acompañados de elementos orgiásticos, paródico-blasfemos, que simbolizaban el derrocamiento temporal del orden establecido como en la Misa Negra. Inevitable resulta entonces mencionar al personaje de la bruja Consuelo, pues ella alterara el orden de la naturaleza a través del herbolar y sus poderes mágicos. Heredera de Circe, la gran maga, su presencia en la obra está acompañada de una serie de aspectos rituales relacionados con la brujería que funciona como una suerte de gradación que conducen a Felipe Montero al enfrentamiento con lo sobrenatural a través de los brebajes y los banquetes que la bruja le preparaba, y que en relación al mito de Circe, el encantamiento serviría entonces para robar la energía de su amante, una suerte de posesión. Las acciones que se llevan a cabo durante esta suerte de rito de iniciación tienen que ver con la preparación de Montero en referencia a la dieta a la que está obligado a seguir como huésped. Los riñones como alimento simbolizan la potencia. Son además sede de los deseos secretos de acuerdo con la alquimia taoísta. Según Chevalier, estos, cito, corresponden al elemento agua, al yin, y son la fuente de la energía genésica, esencia o semen. Fin de la cita. De particular interés es el vino que bebe Felipe Montero. Cito: llenas los vasos de cristal cortado con ese líquido rojo y espeso. Fin de la cita. Una referencia a la sangre que será derramada en el segundo nivel del rito de iniciación, el sacrificio. Todo ritual requiere de la oblación que será presentada de manera macabra cuando Aura sacrifica al animal. Cito: la encuentras en la cocina, sí, en el momento en que degüella a un macho cabrío. El vapor que surge del cuello abierto, el olor de sangre derramada. Los ojos duros y abiertos del animal te dan náuseas. Fin de la cita. En los tratados de brujería se hace referencia al sacrificio del macho cabrío durante la noche de San Juan como una suerte de ofrenda a Baco para celebrar las abacias. Finalmente, el rito es culminado con la comunión simbolizada por la unión de los amantes, Aura y Felipe, durante la Misa Negra. El cuerpo no será el de Cristo, sino el de Aura. Cito: cae sobre el cuerpo desnudo de Aura, sobre sus brazos abiertos, extendidos de un extremo al otro de la cama, igual que el Cristo negro que cuelga del muro. Aura se abrirá como un altar. Fin de la cita. De esta manera, el amor carnal es sacralizado en la obra. El segundo caso en el que las plantas y su concepción mágica funcionan como umbral se presenta en el cuento Griselda de Amparo Dávila. Es importante destacar que los personajes femeninos se presentan conflictuados por situaciones a las que han estado condicionados, mismas de las que en ocasiones tratan de escapar. Cito: se sentía nerviosa por haber penetrado en esa finca de una manera tan incorrecta, pero no había resistido la tentación de conocer la vieja residencia que ella siempre veía cerrada y probablemente sola, cuando pasaba en su diaria caminata hacia el correo de San Jerónimo. Era algo por lo menos novedoso, algo que rompía, aunque fuera por breves instantes, la monotonía de su existencia, reducida a oír las eternas lamentaciones de su madre. Fin de la cita. Esta irrupción de Marta en el jardín opera como una suerte de liberación. Sin embargo, esta aventura, por demás inocente, se tornará en una pesadilla para ella. En este cuento, el espacio liminal está representado por el jardín abandonado, donde las plantas crecían desbordadamente. Sin duda, hacía tiempo que no habían sido podadas, decía Marta.
espacio en el que además de maleza, un rosal de Castilla, lirios acuáticos, jazmines y madreselvas, la presencia de un álamo simbolizará el umbral que divide el mundo de los vivos del mundo de los muertos, pues bajo la sombra de este enigmático árbol se sentará Griselda, la mujer enlutada que se le aparece a Marta durante su aventura. El simbolismo de estas plantas es de gran importancia al considerarlas como umbrales dentro del cuento, pues además de representar el amor bajo la apariencia de la rosa, la presencia de los lirios acuáticos y la madreselva establecen los lazos de devoción que Griselda aún le profesa a su marido fallecido. Pues estas plantas, como representaciones de la vida eterna y de los lazos que sobrepasan las leyes del tiempo y del espacio, serán los puentes que conecten dos planos dimensionales coronados por el álamo, que dentro de la mitología celta es considerado como un árbol sagrado llamado Aeda, el que previene la muerte. Dentro de esta creencia se dice que en el susurro que provocan sus hojas al viento se pueden escuchar las voces de los espíritus que habitan el otro plano. Importante es también considerar la plática que entablaron Griselda y Marta durante su encuentro, pues el tema de la muerte fue central en la conversación de ambas mujeres, tema que se vio alterado por la peculiaridad del tiempo en el que sucede la ruptura de lo sobrenatural, las 6 de la tarde, otro umbral que representa la muerte del día para dar paso al nacimiento de la noche y de lo oculto. Es en esta hora que los dos mundos se entrecruzan cuando el efecto narcótico de las plantas se activa, pues éstas, a través del olfato, provocarán que la percepción de Marta sobre la realidad sea trastocada. Cito, el olor de los jazmines y de las madreselvas comenzaba a ser demasiado fuerte, tanto que de tan intenso se iba tornando oscuro y siniestro, como la tarde misma y los árboles y el agua ensombrecida del estanque. Fin de la cita. La huida parece no concretarse y Marta lucha contra la visión siniestra de la multiplicación de ojos en el estanque, visión causada por los efectos alucinógenos de las plantas mencionadas y del enfrentamiento con la imagen de Griselda. En este sentido, observamos que el conjunto de todas ellas dentro del jardín opera como umbral a través del cual el mundo de los muertos, donde pertenece Griselda, cohabitará con el mundo de los vivos al que pertenece Marta. Si bien se expusieron dos casos que contemplan el motivo de la herbolaria o de las plantas mágicas como umbrales en la literatura fantástica mexicana del siglo XX, lo cierto es que esta relación existe en la literatura de corte fantástico desde tiempo atrás, permitiéndonos así establecer la presencia de la herbolaria mágica como motivo de lo fantástico. Las jornadas académicas organizadas por la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán nos han convocado a seguir entreabriendo las puertas de la literatura fantástica para que crucemos el umbral y alternemos nuestra experiencia de vida entre el sueño y la vigilia. Muchas gracias. Muchas gracias, Aida. Definitivamente en estos 11 años de jornadas se han tendido puentes fantásticos entre la FES Zacatlán y la UAM Azcapotzalco. Hemos tenido varios invitados de allá y pues tú eres la muestra, ¿no? De que eres egresada de acá, pero ahora estás allá y nos da mucho gusto recibirte. También a nosotras que estés aquí, una egresada de la FES Zacatlán de Letras. Muchísimas gracias. Estoy segura que habrá comentarios, preguntas que les leeré ya al final. Ya están llegando algunos saludos. Te agradezco mucho tu participación y pasaremos a la siguiente participación. En este caso de Rodrigo Villegas Mendoza. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en la especialidad de periodismo. Estudió la maestría en filosofía en el área de filosofía de la cultura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesor de sueco en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM desde hace 8 años, donde también estudió los niveles completos de este idioma. También impartió dicho idioma en el Centro de Idiomas de aquí de la FES Zacatlán. Cuenta con estudios de lengua y literatura sueca hechos en Suecia. Ha tomado diversos cursos y diplomados dedicados a la literatura y cine fantástico con escritores como Ricardo Bernal, Lola Ancira o Miguel Lupián, entre ellos. El diplomado completo del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, Los límites de lo posible, panorama de la literatura fantástica de los siglos XIX a XXI, coordinado por el doctor Sergio Hernández Roura. Bienvenido, Rodrigo, es un gusto tenerte aquí. Adelante, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Juliana. En verdad el gusto y la alegría es para mí poder compartir aquí un poco este tema que me apasiona. Bueno, ahí creo que puedo compartir la pantalla. El tema, bueno, ya lo leyó Juliana. Midsommar, una tradición mágica de Suecia en la literatura y cine fantásticos.
Bien. El origen del Midsommar o solsticio de verano en Escandinavia y en Suecia es misterioso y se ha celebrado desde hace mucho, incluso desde antes de la llegada del cristianismo a esa región. La celebración busca mostrar admiración y respeto al verano, a la naturaleza, a sus fuerzas renovadoras en el día más largo del año y la noche más corta, es decir, el solsticio de verano o bien el centro del verano, como su nombre sueco sugiere. La celebración no siempre se ha llevado de la misma manera, pero en todas las épocas se ha mantenido la creencia de que esta noche es una noche con poderes mágicos. Las artes siempre han intentado reflejar esta peculiar celebración y recientemente ha habido algunos ejemplos más populares, tanto en la literatura como en el cine. El objetivo de esta ponencia será dar en primer lugar un retrato lo más amplio posible de la festividad para posteriormente concentrarse en un ejemplo elusivo de la literatura fantástica sueca, por ser esta la que podría ilustrar de manera más cercana aspectos relacionados a la magia. Y finalmente solo mencionaré otro ejemplo del cine de Hollywood, el cual seguro muchos conocen. Pero comencemos hablando un poco del origen del Midsommar. Y ya desde el siglo VI se encendían hogueras en distintos puntos de Europa para celebrar el solsticio, es decir, quemar vegetación vieja para invocar con sus cenizas a la nueva. Esto ya ocurría en el sur de Suecia poco antes de la era vikinga. La sociedad agrícola y campesina de aquel entonces solía celebrar e invocar el poder renovador de la naturaleza, vistiéndose de helechos y ramas. Ejemplo es el famoso Lev Gube, sueco o alemán, llamado el hombre de las hojas. También se acostumbraba a cubrir las casas y las herramientas con flores y hojas. Aproximadamente en el siglo XVI, a finales de la Edad Media, inició el ritual del palo de mayo, el cual se ha vuelto una imagen mediática, pero en Suecia siempre ha sido el símbolo natural de esta fiesta. Conocido también como mayo, se trata de una tradición proveniente de la actual Alemania y consiste en levantar un tronco o poste hacia el cielo, traído de los bosques, cubierto de ramas, hojas y flores, que rinde culto a las energías de renovación y fertilidad del solsticio de verano. Se desarrollaron diferentes estilos para construir este palo dependiendo del país, tanto en Alemania, Gran Bretaña, Pirineos, Escandinavia y por supuesto Suecia. En este país se ha querido ver en su forma un símbolo fálico. El nombre mayo no corresponde al mes, sino a un antiguo verbo germánico, maya, que significa adornar con hojas, debido a que eran estas, junto con ramas y flores, las que se bordaban para adornar el poste. El sueco, la palabra es majstång, que puede entenderse como palo bordado de hojas. No obstante, algunas regiones mencionadas sí realizaban la celebración en el mes de mayo. Sobre este símbolo en concreto y en general sobre el árbol, Mircea Eliade, en su Tratado de Historia de las Religiones, indica que los árboles y la vegetación encarnan siempre a la vida que no puede agotarse, ya que ésta siempre surge de sí misma. Así, los símbolos alusivos intentan imitar esta condición de resurrección. Y quizá en esto es lo que podamos entender en mayor medida como la magia del solsticio de verano. Eh, ¿Cómo se celebra? Bueno, no fue sino entre el siglo XIX y XX que la celebración se volvió la más sueca de todas las fiestas junto con la Navidad, y esto obedece a razones tanto sociales como religiosas. Por mucho el tiempo, el día de su celebración fue el 24 de junio, día de San Juan Bautista, y por esa razón la fecha es conocida en varios países de Europa como la Noche de San Juan. No fue sino hasta 1956 que se cambió la celebración a los viernes, que caen entre el 20 y 26 de junio. Es decir, que actualmente siempre se celebra en viernes y a partir de ese día los suecos suelen iniciar sus vacaciones oficiales. Por otra parte, es interesante observar que en todos los países europeos donde se celebra aún la noche de San Juan, se cree que no es una noche común, sino una noche de poderes mágicos e incluso criaturas sobrenaturales. Con el inicio de la gran industrialización de Suecia al inicio del siglo XX, la gente se fue a vivir a las ciudades y estas se poblaron cada vez más. Sin embargo, muchos dejaron parientes en las zonas rurales y por eso cuando el tiempo de celebrar venía, la gente de la ciudad visitaba el campo con gusto. Así la festividad se volvió muy popular y por eso siempre se ha realizado fuera de las ciudades, lo cual reafirma su estado de evento
fuera de la civilización. A pesar de no poseer un sentimiento estrictamente ritual en esta fecha, siempre es algo especial para el pueblo sueco volver a la naturaleza, es decir, a sus raíces. La celebración comienza la tarde del viernes, recogiendo flores y ramas, tejiendo tanto el palo como las coronas que lo adornan. Una vez listo, este se levanta en un lugar abierto para que a su alrededor se celebren juegos y danzas, tanto para niños como para jóvenes y adultos. Varias de esas danzas tienen un sentido de cortejo, aunque muchas son simples juegos. Después de ello, se acostumbra a hacer una comida y beber cerveza o aguardiente acompañado de canciones. Por último, después de la comida o cena, se acostumbra a bailar en una pista instalada en el bosque o junto a un lago durante toda la noche, la cual, por ser el verano de aquella parte del mundo, es muy clara y de agradable temperatura. De ahí el famoso nombre del llamado sol de la medianoche. Acerca de su magia, hay varias viejas tradiciones y leyendas alrededor de la festividad. Una de ellas es que al volver a casa, las chicas deben recoger 7 flores distintas para colocarlas debajo de su almohada. De ese modo, durante su sueño, lograrán vislumbrar quién será su futuro esposo o pareja. Otra tradición menciona que durante la noche se puede conocer el futuro observando fijamente las aguas de un lago o de un manantial. Se cree que también pueden aparecer fuegos fatuos o bien observar una gran luminosidad en alguna parte de los claros del bosque, en los cuales habría tesoros escondidos. Al cavar para encontrarlos, la mente se expondría a visiones de locura que o bien pueden provocar la risa o bien un habla desenfrenada. Pero solo aquel que logre mantenerse callado podrá encontrar el tesoro. En general, esta noche está regida por el amor, el coqueteo y ciertamente la fiesta en su sentido más completo, llegando incluso al exceso, en la cual pueden aflorar grandes pasiones o grandes verdades. Si alguna vez tuvo un pasado trágico en el que se celebraron sacrificios humanos, los cuales aún no han podido ser bien documentados, eso parece quedar en el imaginario. Sin embargo, la aureola mágica del Midsommar no será fácil de desvanecer. Ahora bien, veamos un ejemplo de esta celebración en la literatura fantástica de Suecia con la escritora Karin Tidbeck. Ella es originaria de Estocolmo, nació en 1977, estudió antropología y religión comparada en la Universidad de Estocolmo y escritura creativa en Suecia y en Estados Unidos. Su primer libro se llamó Vem är Arvid Pekon, ¿Quién es Arvid Pekon? Y se publicó en sueco en el año 2010, seguido de la primera novela Matka, traducida al inglés por ella misma, proceso que continuó cuando tradujo el primer libro para escribir Jagannath en 2013, al cual agregó otras narraciones escritas directamente al inglés. Una de ellas es la que expondremos aquí, y se trata de La montaña de los renos, Reindeer Mountain, donde Tidbeck muestra un lado muy poco conocido para el mundo alrededor del solsticio de verano. Se trata del temor a las criaturas sobrenaturales que forman parte del folclore nórdico, las cuales, aprovechando una ocasión tan especial sin que ésta sea la única en que puedan aparecer, gustan de manifestarse ante los seres humanos. Si bien recientes películas han vuelto populares a los troles y a los gigantes, la criatura que se aparece en el cuento lleva el nombre de Vitra, cuyo nombre señala a una comunidad de seres que viven en el interior de las montañas, por lo que también se les conoce como los subterráneos. Al respecto, es interesante cómo entender el mote de lo subterráneo adjudicado a ellos. El escritor e ilustrador sueco Johan Egerkrans, en su libro Seres nórdicos o Nordiska Väsen, señala: ese lugar es en realidad parte de otro mundo, lo subterráneo, un mundo de sombras, un tanto paralelo a nuestra realidad. Ahí el tiempo y el espacio funcionan de otra manera del que estamos acostumbrados. Es posible que este señalamiento nos ayude a describir la sensación de encontrarse ante la magia o ante un ser sobrenatural al cual Egerkrans recomienda mostrarle un gran respeto si queremos mantenernos con vida o con cordura. La creencia en estos seres es parte de la cultura de Escandinavia y estas historias se han contado desde hace mucho de generación en generación. Aún en la actualidad son comunes para todo niño sueco, como incluso nos afirma Tidbeck. A pesar de que se han recopilado muchas de esas historias desde finales del siglo XIX,
Es posible que provengan incluso de la Edad Media o antes, bueno, como a su vez documenta el Museo Nórdico de Suecia, el Nordiska Museet. En regreso a los Vitra, cuyas historias son más comunes en la parte norte de Suecia, Karin Tidbeck nos los describe así. La vitra se parece a los humanos, pero más altos y más apuestos. Viven dentro de la montaña, no encima. Algunas veces bajan para intercambiar cosas con los humanos, pero hay que tener cuidado. Si las enfadas, te pueden echar una maldición y pueden hasta matarte. Pero siempre tendrán las vacas más gordas, la mejor lana y unas joyas de plata hermosísimas. O, si les gusta vestirse de rojo, a veces bajan para bailar con hombres y mujeres, incluso se llevan alguno para casarse con ellos. Siempre que algún niño tenga problemas nerviosos, se dirá que es porque alguien en la familia habrá pasado sangre de Vitra. Sobre esto último parece ir el misterioso destino de Sara, hermana mayor de la protagonista Sila, quienes acompañan a su madre en la historia de la montaña de los renos, de regreso a las montañas del norte de Suecia, de donde la familia es oriunda, y la cual sufre una maldición traída a ella muchas generaciones atrás por una extraña mujer, Maret, que bajó de la montaña vestida de rojo. La maldición consiste en la manifestación de cierta locura en los miembros de la familia, situación que encarna Sara, adolescente que nunca se siente plena en el mundo que le ha tocado vivir y por el contrario tiene la sensación de que éste llegará a su fin muy pronto. No es sino hasta que conoce a Johan, el más longevo miembro de la familia, quien ha vivido aislado y quien padece a su vez la maldición. Con él Sara encuentra finalmente consuelo, ya que le confiesa que en realidad su problema se trata de un don. La narración termina justo en la medianoche del solsticio de verano, punto neurálgico en el cual los posibles dos mundos pueden conectarse y cuando los Vitras en su aparición, invocados por la curiosa hermana Sila, estos deciden tomar a su hermana para que los acompañe por siempre a su morada subterránea en las montañas. Sí, bueno, aquí una breve cita. Salieron del pinar, andando en parejas, todos vestidos de rojo y blanco. Dos de ellas iban tocando el violín, una melodía lenta y espectral en una clave menor. Un hombre alto lideraba la marcha, vestido por completo de blanco. El hermoso hombre de la montaña se acercó hacia donde estaba Sara, asida al filo de un barril destinado a guardar el agua de lluvia. Le puso una mano sobre el brazo y le susurró algo que Sila no alcanzó a escuchar. Fuera lo que fuera, hizo que el rostro de Sara se inundara de repente de bienestar. Cogió la mano del hombre y juntos avanzaron, pasando al lado de Sila hacia el resto del grupo. Los violinistas comenzaron entonces su pausada marcha nupcial y la procesión regresó a la montaña. Sara no miró atrás. Esta narración nos muestra a su vez el lado terrible de una experiencia sobrenatural o en las palabras de Eliade, de lo sagrado, incluso de aquello que Rudolf Otto llamó mysterium tremendum, el terror a lo misterioso, a lo oculto que encierra un encuentro con lo sagrado o bien con lo subterráneo, elemento que podemos encontrar en las antiguas historias escandinavas sobre seres sobrenaturales y bien sobre el poder enigmático que la noche principal del verano acecha sobre seres indefensos o bien sobre aquellos con una mayor sensibilidad a la experiencia extraterrena. Bueno, para terminar este breve acercamiento, mencionaré que el cine nórdico también ha intentado retratar la festividad, pero no fue sino hasta que Hollywood lo hizo y que la palabra Midsommar se volvió mundialmente conocida a raíz de la película homónima del año 2019, dirigida por el cineasta Ari Aster como su segunda película, después de su debut Hereditary de 2018. Si bien un análisis detallado sería parte de otra ponencia, es importante solo señalar que esta no necesariamente refleja del todo las tradiciones suecas relacionadas al solsticio de verano, ya que esta no parece haber sido la intención principal del director, como él mismo ha confesado, lo cual puede causar un cierto efecto de apropiación cultural respecto a sus verdaderos orígenes. Sin embargo, cumple muy bien con las características del género al cual Ari Aster se dirigió, es decir, al folk horror, en el cual
Se desea contar una historia en la que una comunidad marginal intenta vivir bajo sus propias costumbres antiguas, relacionadas normalmente al paganismo, y a la cual llega generalmente por accidente un grupo de jóvenes representantes de la cultura dominante y tarde o temprano sufren una confrontación con la comunidad, la cual decidirá tomar a los forasteros en sacrificio para sus rituales religiosos. Situación que ocurre precisamente en Midsommar, cuando un grupo de estudiantes estadounidenses llegan a una comunidad en la provincia de Hälsingland, en Suecia, para celebrar y estudiar la fiesta del solsticio, y poco a poco terminar siendo víctimas de los antiguos rituales de la comunidad. Mucho se ha dicho sobre este género, muy abundante ya, pero un punto central es su crítica a los valores supuestamente mejores de la comunidad dominante, la cual condena prácticas de retraso ejercidas por los segregados, quienes siempre aseguran vivir más felices. Este punto, por supuesto, sigue estando en el debate de las diferentes obras, las cuales oscilan entre el terror más puro y cruel por los mencionados sacrificios y la crítica ya mencionada. El origen del género fue en el cine británico de finales de los 60 y principios de los 70, con algunas películas fundamentales, entre ellas El hombre de mimbre del año de 1973, con la cual Midsommar tiene profundas similitudes, incluida su veneración al verano, a la naturaleza, así como a varios de sus símbolos. Bueno, de ahí hay algunas imágenes. Bueno, sin más, espero haber contribuido a ilustrar de la mejor manera esta tradición mágica tan antigua y de esta parte tan lejana del mundo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Sin duda has aportado varias cosas interesantes basadas en tu conocimiento, ¿no?, de la cultura sueca, a esta película que, como bien lo mencionas, popularizó un fenómeno y bueno, es muy justo hacer estas aclaraciones y pues todo el trasfondo que hay detrás de ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a terminar esta mesa con la participación de Claudia Leonor Espinosa Cambrone. Ella es profesora de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por esta misma facultad, tiene un posgrado de Lingüística Hispánica en la UNAM. Ha tenido oportunidad de participar como docente en las carreras de Derecho, Periodismo y Comunicación Colectiva, enseñanza de inglés, enseñanza de español como lengua extranjera, en lengua y literatura hispánicas, por supuesto. Desde hace más de 30 años ha impartido clase en sobre asuntos tales como técnicas de investigación, redacción, sintaxis, morfología, sociolingüística, psicolingüística, análisis lingüístico, retórica, fonética y fonología, expresión oral y escrita del español. Pero además de su interés en la lingüística, también se ha dedicado al estudio y difusión de la literatura fantástica y de ciencia ficción, así como a la obra de escritoras mexicanas de la primera mitad del siglo XX, especialmente Elena Garro, de cuya obra ha impartido numerosas conferencias y cursos. Ha formado parte del equipo académico administrativo de la FES Acatlán como secretaria técnica de la licenciatura en enseñanza de inglés, secretaria técnica del programa de humanidades, ha sido jefe del departamento de consulta del CID y jefe de la sección de lengua y literatura hispánicas. Ella es coorganizadora de estas jornadas que existen, hay que decirlo, gracias a su iniciativa y curiosidad académica y recreativa también de la literatura fantástica y de la ciencia ficción. Claudia, bienvenida, el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Para poder compartir con ustedes mi ponencia, bueno, mi presentación sobre hechiceros y brujas literarios. Les presento acá, espero que ya se esté viendo mi pantalla, creo que ya. Muy bien, como les decía, pues voy a hablarles de dos autoras importantes en la literatura. Yo creo que las dos autoras más importantes en la literatura fantástica, como son Úrsula K. Le Guin y desde luego pues J.K. Rowling, ¿no?
Permítame, que estoy acá procurando que se cambie. Muy bien. Acá les presento un cuadrito que hice a propósito de algunos datos sobre las dos autoras. Las dos escriben en inglés, dado que una de ellas es de nacionalidad estadounidense y la otra es del Reino Unido. La diferencia de sus fechas de nacimiento puede ser muy importante, puesto que justo cuando empezaron a escribir ambas, las condiciones culturales, sociales habían cambiado y eso tuvo que ver con el éxito que se tuvo en cuanto a su obra. Ursula K. Le Guin falleció hace poco tiempo, en enero de 2018, y Rowling sigue con vida. La primera de ellas escribe con su propio nombre, prefiere utilizar el segundo de sus apellidos, pero Rowling hizo una adaptación. Hay que decir que esta es una primera condición de la escritura que ya sabemos les ocurre a las mujeres, que por ejemplo, cuando Úrsula quiso, perdón por llamarla por su primer nombre como si fuera mi amiga, ¿verdad? Bueno, cuando Le Guin quiso publicar en algún momento en alguna revista, le pidieron que que no escribiera su nombre porque era un nombre femenino. Y lo mismo le dijeron a Rowling, que era mucho mejor que escribiera un nombre diferente para que no se supiera que ella era mujer, porque suponían que no se iba a comprar el libro igual si estaba este nombre. Como pueden ver, su nombre original no tiene ninguna K, pero la K la tomó del nombre de su abuela, que se llamaba Catherine. Ambas son casadas, ambas tuvieron 3 hijos y curiosamente ambas estudiaron literatura francesa, aunque desde luego pues cada una lo hizo en diferentes ámbitos. Siguiendo con esta comparación, desde luego que por haber nacido antes, Le Guin inicia su escritura antes. Curiosamente, ella presentó en una de las más importantes revistas de ciencia ficción un texto que fue rechazado, pero ella lo hizo cuando era muy pequeña, a los 11 años. A partir de entonces no volvió a presentar ningún texto para que fuera publicado hasta pues mucho tiempo después. Se ha dicho durante mucho tiempo que la obra de Le Guin es pues una influencia directa de Rowling, pero Rowling asegura que toda la idea que ella ha tenido sobre su serie más exitosa, que es la de Harry Potter, ella dice que ha sido original. Y bueno, con un poco que revisemos su obra, parece que las dos abrevan en las mismas fuentes, aunque no necesariamente una haya influido en la otra. La primera novela publicada de Le Guin fue El mundo de Rocanon en el 66, mientras que Rowling publicó Harry Potter y la piedra filosofal en el 95. Pero las dos tuvieron dificultades para ver su obra publicada. Le Guin, entre 1951 y 1961, intentó publicar numerosos textos que fueron rechazados, todos ellos, pese a lo cual no se desanimó y ella siguió escribiendo hasta que finalmente vio su obra publicada. Y también sucede algo semejante en el caso de Rowling, quien presentó su manuscrito a 12 editoriales antes de que Bloomsbury la tomara. Hay que decir, la anécdota cuenta que el texto iba a ser rechazado por 13ª vez, pero no lo fue porque cayó en las manos de la hija de uno de los editores de esta empresa, y ella fue la que después de leer el primer capítulo dijo: ¿dónde está lo demás? Quiero seguir leyendo, y a partir de ahí es que se prestó atención a esta obra.
Entonces, bueno, pues después de todo esto, finalmente se ven publicadas sus obras, aunque en el caso de Le Guin, su obra más conocida es La mano izquierda de la oscuridad, que publicó en 1969, mientras que justamente Harry Potter y la piedra filosofal es la obra que más se conoce más de Rowling. Se han publicado 125 millones de ejemplares solamente de esta obra, y de la serie completa de todos los textos, por lo menos se sabe que ya hay 500 millones de ejemplares. Habrá que hablar, por lo tanto, de su fortuna. Aunque la obra de Le Guin es una obra muy completa, muy apreciada en los círculos literarios, ella en vida no fue siquiera millonaria, es decir, tuvo textos muy exitosos, pero no se acerca ni de lejos a la fortuna que Rowling se dice que tiene. Por lo menos en 2022 se hablaba de que su fortuna ascendía a $1,000 millones. En el caso de Le Guin, sus más de 20 novelas, libros de poesía, muchísimos cuentos y ensayos, todos estos han sido traducidos a más de 40 idiomas, lo que quiere decir que tiene una amplia difusión, pero la obra de Rowling es la que tiene una amplísima difusión y ha sido traducida a 74 idiomas. Por el momento, sus obras son, este, están como en cuarto lugar de obra publicada. Ya sabemos que el Quijote es la que más se ha publicado, digo, de ficción, ¿no? Pero Le Guin tiene numerosos premios. Ha sido la primera que recibió los prestigiosísimos premios Hugo y Nebula, y los ha recibido en 2 ocasiones por dos obras muy importantes, La mano izquierda de la humanidad y Los desposeídos. Es, como les digo, la primera escritora que gana los 2 premios simultáneamente, mientras que, bueno, Rowling ahorita en un momento veremos qué otros premios ha ganado. Hablemos ahora de la enseñanza de las artes mágicas para introducirnos después a la obra de las autoras. No vamos a referirnos a muchas diferencias entre los que practican las artes mágicas, pero hay que decir que en el modelo tradicional, cuando se detecta a un individuo que tiene cualidades, se toma bajo el cuidado de un maestro que lo adiestra o la adiestra en las artes. En el modelo tradicional regularmente ocurría, digamos así, aunque en el modelo moderno ya se habla de escolarización, es decir, las artes mágicas se van a aprender yendo a la escuela. Me voy a referir ahora a Úrsula. Este cuadro no voy a leer, desde luego. Son todos los premios que ganó su obra. Como les digo, bueno, tuvo varios premios Hugo, varios premios Nebula, Pilgrim, en fin, tuvo muchísimos premios. Esa es la medida de que podemos nosotros tener un poco de su éxito. Y ella tiene una obra que se llama Un mago de Terramar, que es la que quiero comentar, porque en esta, que es una novela de aprendizaje publicada en el 68, está ubicada desde luego en este archipiélago de Terramar y se centra en un joven mago que cuando era pequeño era conocido como Gavilán, y que recibe su nombre verdadero, que es Head. Eh, Él es originario de una isla, de este archipiélago, una pequeña isla, y es identificado como un mago muy poderoso porque cuando su aldea sufrió un ataque, él pudo ocultarla con una espesa niebla que hizo que los atacantes pues decidieran retirarse.
Esto sin ningún tipo de adiestramiento, pero esto llegó a oídos de Oguión, quien lo tomó bajo su cuidado para enseñarle. Sin embargo, las cualidades de Gavilán lo hicieron que pues Oguión no pudiera enseñarle más, y entonces lo induce a que asista a una escuela de magia, aunque, bueno, el carácter de Gavilán no es precisamente muy favorecedor porque él es conflictivo, y en un duelo con un condiscípulo tiene, pues, digamos que abre una especie de portal y surge una criatura de sombras que lo ataca y a la que busca y enfrenta en diferentes ocasiones. Acá les presento una imagen de la escuela que está en la isla de Roque, a donde asiste Gavilán. Este es un internado para hombres, ubicado, como les digo, dentro de Terramar. Terramar es una serie bueno, es un sitio imaginario, pero sobre él se escribieron varios textos. Un mago de Terramar, las tumbas de Atuán, la costa más lejana, Tejanú, en el otro viento. Acá pueden ustedes ver un esquema de cómo, bueno, un mapa de esta zona imaginaria, y las obras, todas ellas han sido ambientadas en Terramar, pero la que a mí me interesa es la de un mago de Terramar, porque ahí es donde inicia el camino de Gavilán. Esta idea del mago ha sido acogida. Por ejemplo, hay una adaptación en televisión que está basado en estos libros, y también el estudio Ghibli hizo una película, una adaptación. Esta es aparentemente la más conocida, aunque a pesar de que los autores dicen que se basaron en la costa más lejana de Tejanú, Le Guin, cuando habló de ella, dijo que pues muchas gracias, pero en realidad su obra estaba muy bonita, pero no se adaptaba. En Terramar hay diferentes conocimientos: la brujería, que está restringida a las mujeres, y la hechicería, que está practicada por los hombres. También más arriba de todos estos se encuentran los magos, los que se van a formar en Roque, en la escuela de Roque. Esta escuela fue fundada en el año 650, y pues se pretendía que se practicaran las artes mágicas, ¿no? Los jóvenes que asistían a ella tenían que tener dones mágicos, y iba a estudiar las altas artes de la hechicería, y después podía seguir entrenándose hasta convertirse en un mago. Como les digo, es una escuela solo masculina, dirigida por un archimago que tiene 9 materias, 9 disciplinas. Acá les voy presentando los maestros: hay maestro de vientos y nubes, maestro mano, de hierbas, de transformaciones, el invocador, de formas, el descubridor, etcétera. Y cuando terminan su formación, los magos ya reciben su báculo y ya pueden ir pues a ejercer de magos, protegiendo ciudades, embarcaciones, etcétera, ¿no? Por su lado, Rowling, acá les muestro brevemente, no lo leeremos, solamente algunos premios. Los premios que ganó por su obra no tienen necesariamente que ver con con los Nébula, Hugo y demás, sino son de literatura juvenil, libros del año, en fin, pero también tiene desde luego su mérito. Harry Potter, le pongo I porque son varios. Es una serie de 7 novelas de fantasía publicadas por Bloomsbury, en donde se narran las aventuras de un aprendiz de mago y de sus amigos, mientras están justamente en el colegio, ¿no? Cada una de las novelas cuenta el desarrollo del enfrentamiento entre el protagonista
y un terrible mago de nombre Lord Voldemort, obsesionado por conquistar el mundo en general, el mundo mágico primero, el mundo en general, y desde luego por vivir eternamente. Acá tenemos una imagen de Hogwarts. Es un internado mixto ubicado en las tierras altas escocesas. También es un sitio imaginario creado por Rowling, que como es muy conocido, pues tiene películas que han sido muy exitosas. También parece que ese es buena parte del origen de la enorme fortuna de Rowling, que bueno, no solamente abarcan a Harry Potter, sino también tiene derivados como las películas de Animales Fantásticos. En el ciclo de Harry Potter, como les digo, pues hay las 7 novelas, digamos, originales, más una última, Harry Potter y el legado maldito, que no necesariamente fue escrita por Rowling. Acá también les presento un mapa del colegio, de este sitio imaginario. En el mundo de Rowling, los magos son personas normales como cualquiera, pero tienen una habilidad mágica. También hay videntes que pueden ver el futuro, metamorfomagos que pueden cambiar su apariencia, animagos que se pueden transformar en animales, los squib, que son las personas que son hijas de magos pero no tienen magia, y los moguls, que son las personas sin magia. Esta escuela fue fundada por 4 hechiceros. Al principio cada uno entrenaba a sus discípulos, pero con el paso del tiempo y como creció la población, pues se vio la necesidad de instituir estas pues clases, digamos, ¿no? Para ingresar, en este caso, solamente se admite alumnos de Reino Unido y de Irlanda, preferentemente los niños y las niñas de 11 años que ya han sido admitidas desde su nacimiento al demostrar poderes mágicos, reciben una carta en donde les avisan, pero si no son de familia mágica, un profesor acude a su domicilio para avisarles que son magos y que están aceptados en la escuela. Los estudios duran 7 años. Hay 2 niveles de estudios, el llamado TIMO, Título Indispensable de Magia, en el que se examinan en quinto, y los exámenes terribles de alta sabiduría, invocaciones secretas o éxtasis, que se realizan al finalizar. Se toman optativas también, como es una escuela, pues. Acá están las asignaturas básicas, aunque también hay asignaturas optativas y asignaturas extracurriculares. Hay numerosos premios y distinciones como los prefectos, los premios anuales, los miembros de las brigadas, hay premios por el desempeño anual, hay copas deportivas. Y cuando terminan su formación, los egresados pueden incorporarse directamente al campo laboral o pueden seguir estudiando alguna otra disciplina como magia experimental, aurores, magizoología, o pueden convertirse en sanadores, medibrujos o medimagos. Además de esta escuela, hay otras escuelas en el universo de Rowling sobre las que se habla ya no en las obras literarias, sino en su sitio de internet. Además de estas escuelas de magia en la literatura y cultura popular, hay otras escuelas de magia como la Academia Cacle, en donde asiste Mildred Embrollo, que después va hasta la universidad. La Academia de las Artes Desconocidas, a donde asiste Sabrina Spellman. La Universidad Invisible, que es una creación para una serie de obras ubicadas en Mundo Disco. La llamada solamente así Universidad, que aparece en la Crónica del Asesino de Reyes, o la Escuela Brackeville de Pedagogía Mágica, que está dentro de Magicians, que es una serie de libros que luego fue serie de televisión, o la llamada solamente Escuela de Magia, que también trabajó Michael Ende. Como pueden ustedes ver, estas 2 autoras tuvieron diferente éxito en literario, fueron muy premiadas o muy exitosas de diferentes maneras, pero pues lo que vimos en su obra es un cambio
de lo tradicional que nos retrató Le Guin por la formación discípulo maestro y después la llegada a la escuela, a la institucionalización de la magia y finalmente esto todo como un hilo conductor llegó a Rowling, quien nos presentó ya una escuela con una estructura escolar muy clara que pues nos puede, pues bueno, nos sigue encantando a todos, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Hemos visto ya todo el plan de estudios de las escuelas de magia. Muchas gracias por sistematizar este enorme mundo, ¿no?, que nos plantean estas escritoras. Y bueno, con esta ponencia finalizamos nuestra mesa. Tenemos algunos saludos de Joana Vázquez, Mía Fernanda, Zoe BG, para Cecilia Colón. Tenemos también una pregunta de Javier Velázquez Ayala, yo creo que dirigido a todos nuestros ponentes. Pregunta, ¿el hecho de que en América Latina no se hable abiertamente de temas góticos o de vampiros es un problema cultural? Lo anterior lo digo porque son escasas las obras de esta temática y las que hay apenas lo sugieren. ¿Quién quiera ustedes contestar o todos? A ver, yo inicio. Yo que hablé de vampiros, inicio. No, sí hay vampiros, por supuesto que sí, sí los hay. Que no se hayan estudiado tanto es otra cosa. Sí hay influencia gótica, por supuesto. De hecho, Zaida Estrada mencionó el cuento Griselda de Amparo Dávila, en donde, bueno, se nota inmediatamente el estilo y la influencia gótica. Y si nos ponemos muy exigentes, muchos de los cuentos fantásticos de las novelas de vampiros, etcétera, están dentro de ciertos rubros góticos mucho más modernos, obviamente. Recordemos que el gótico empezó en el siglo XVIII y lo que se describía mucho ahí pues eran castillos, eran ruinas, en fin. Aquí en Latinoamérica no tenemos castillos. En México, por ejemplo, nomás tenemos el castillo de Chapultepec, pero no es lo suficientemente antiguo ni está en ruinas como para irnos al gótico con él. Ajá. Generalmente estos castillos de los que habla, por ejemplo, Horacio Walpole o Anne Radcliffe, son castillos que incluso fueron hechos en la época medieval. Y cuando ellos ya hacen sus novelas, están ya en la época, digamos, ya del siglo XIX, del siglo XVIII, una cosa así. Entonces, bueno, obviamente estamos hablando de ciertas influencias y todo, pero es, no como en Europa. En el artículo que yo hice sobre vampiros, yo justamente me hablo del vampiro en México. Si bien es cierto que hay algunos antecedentes en el siglo XIX y algunos más en el XX, lo que yo encontré como novela de vampiros, ojo, novela, no cuento, fue hasta finales del siglo XX y principios del XXI. Ahí fue donde yo encontré el corpus más grande para decir sí, sí hay una tradición vampírica. De hecho, en el artículo yo menciono 10 novelas de vampiros escritas por mexicanos, hombres y mujeres. Y después, bueno, sigue uno y bueno, parece que las novelas se me empiezan a pegar, entonces empiezo a encontrarme otras novelas también. Pero creo que ese sería el asunto. Además, bueno, todo tiene que ver también mucho con la historia que nosotros tuvimos, cada país latinoamericano de manera especial, que es muy distinta a la historia europea. Ahí también está una diferencia muy enorme. Gracias. Gracias, Cecilia. Claudia, ¿qué dices? Gracias. Pues yo diría que más bien se trata de tradiciones paralelas, porque el hecho de que aquí aparentemente no haya asuntos góticos, pues sí tiene que ver con lo que nos acaba de decir Cecilia, que es algo que surgió allá, pero nosotros también tenemos nuestra cuota de monstruos y de cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estaba yo mencioné a los animagos. En México tenemos a los nahuales. Así como hay, por ejemplo,
leyendas de vampiros en Europa, pues acá también tenemos a Alex Tabay y, en fin, es decir, el hecho de que aparentemente no exista esa tradición, pues se debe a esto, a que son tradiciones paralelas, unas ubicadas en unas zonas y otras ubicadas en las otras. Cuando ya digamos, en nuestra tradición ya más sincrética que tenemos acá en México, incorporamos pues otros conocimientos, pues empezó a enriquecer pues digamos, nuestros fantasmas, nuestros monstruos, y por ejemplo aparece la leyenda de la Llorona, por ejemplo, que es colonial y que tiene que ver con el Xtabay, pero que también tiene que ver con cuestiones vampíricas de Europa. Entonces, en realidad, ese es por un lado, ¿no? Son paralelos. Y en segundo lugar, que en nuestro país, pues padecemos pues, de un fenómeno muy triste que es que hay pocos lectores. Entonces, estos pocos lectores, pues, no conocen todo lo que hay. Y por otro lado, hay escritores desconocidos, poco difundidos, que publican en otros lugares de nuestra república, pero cuya obra no nos llega. Entonces no trasciende su obra, existe, pero no trasciende y no nos llega, por lo tanto, y aparentemente es desconocida, pues no parece haber porque no la conocemos. Es como cuando dicen que no hay obra escrita por mujeres, pues sí, pues es que en principio no saben leer y escribir, en segunda no las dejaban publicar, en tercera publicaban ellas solas, etcétera. O sea, hay numerosos problemas en ese sentido de distribución que nos impide a nosotros como lectores encontrar la obra, ¿no? En los trabajos como el de Ceci son muy importantes en ese sentido porque rescata, da a conocer, y entonces nosotros lectores empezamos los poquitos que somos, menos todavía de fantástico, pues podemos abrevar en sus textos para conocer un poquito más, pero sí, yo creo que sí hay. Entonces resumo, son paralelas las tradiciones, y segunda, lo que pasa es que no los conocemos. Sí existen, pero no los conocemos. Gracias. Gracias, Claudia, por tu respuesta a Javier Velázquez. Justamente en ese ánimo existen estas jornadas, ¿no?, de ciencia ficción y literatura fantástica, pues para que intercambiemos estas diferentes lecturas y para que vayamos incrementando nuestro conocimiento y conociéndonos, formando una comunidad, ¿no? Estamos muy, muy contentos por eso en general con estas jornadas que se han extendido hasta una semana al año y esperemos que tengan larga vida. Muchísimas gracias. No tenemos más comentarios. Mandan bastantes emojis de felicidad y de cariño para todos ustedes. Muchísimas gracias a las ponentes, al ponente de esta mesa. Los invitamos a que nos sigan también. A las 4 de la tarde tendremos otra mesa y el día de mañana se proyectará primero y se comentará después la película La abuela de Paco Plaza. Tendremos la proyección en una sesión privada, por lo que aquellos interesados en ver la película junto con nosotros en una sesión privada de Zoom, nos manden un correo a consucid@acatlan.unam.mx para que les hagamos llegar el enlace. Y el comentario del doctor Jorge Olvera a propósito de la película sí será transmitido, como lo hemos estado haciendo, en vivo a través de Facebook de CID FES Acatlán. Muchísimas gracias a las ponentes, a los espectadores. Los esperamos a las 4 de la tarde en la última mesa. Hasta pronto.